Gracias por la sintonía. Como siempre, tengo en mis manos un material que la verdad está todavía con olor a tinta. Está calientito, se va a presentar recién el día de mañana, lo que significa para mí un verdadero honor tenerlo en primicia aquí en Palenque TV y en el programa Sabor a Tierra. La criminología es una especialidad del derecho, pero una especialidad muy particular. Pocos libros tenemos de criminología, de verdad, cuando los psicólogos trabajamos en estos conceptos nos cuesta trabajo encontrar material, y precisamente ante ese vacío y esa carencia es que el doctor Iván Mauricio Aliaga Romero, abogado con un posgrado en criminología en la Universidad de Chile, Católica de Chile, Católica de Chile, entonces está entregándonos esta que sería la 4ª edición de Criminología en el siglo XXI, me imagino que con algunas actualizaciones. Hola, bienvenido Iván, gracias por estar en el programa. No, muchas gracias, licenciada. Para mí es un verdadero honor estar en este programa y poder difundir este material bibliográfico que es fruto de un esfuerzo, de un trabajo académico de muchos años. Defíname criminología, por favor. La criminología es una rama de las ciencias penales que estudia las causas del delito. ¿Qué nos interesa a los criminólogos? Saber por qué se cometen los delitos. Muchas veces la prensa, el derecho penal, lo único que le interesa saber es ¿quién? Y el castigo que le daremos. ¿Cómo? Ajá. ¿Cuál es el castigo? La criminología lo que busca es saber las causas. Si una persona comete un delito hoy, lo que nos interesa saber es ¿qué estaba haciendo este señor el año pasado? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Dónde ha estudiado? Claro. Buscar en su historial biopsicosocial las causas que puedan haber generado esta conducta criminal. ¿No? Y un elemento que estamos aportando, que es producto de la criminología moderna, es el tema del control social. O sea, el delito muchas veces lo enfocamos como un tema individual, una patología. La persona está enferma, tiene un problema biológico, psicológico, social, que genera el delito. Que desencadenen el delito, claro, ¿no es pero cierto? La criminología moderna señala que el delito no está tanto en el individuo, sino en la sociedad. Cierto. La sociedad es la que genera la criminalidad y trata de justificar su inoperancia criminalizando a determinadas personas. Voy a hacer un paréntesis y le pido 1000 disculpas, pero no puedo dejar pasar un experto de este talante para poderle preguntar. Dentro de la criminología, ¿cómo nosotros explicaríamos los casos que ha habido últimamente de linchamientos bajo el concepto de lo que es la justicia comunitaria? Justamente tenemos un capítulo que se desarrolla en nuestra obra. Ajá. Es asociaciones criminales. Ya. Son formas de criminalidad en las que intervienen varias personas. Y dentro de las mismas está lo que se llama la muchedumbre criminal. Eso psicología social también lo trabajamos. ¿No? Entonces, el linchamiento se genera por una crisis del derecho de castigar que ejerce el Estado. O sea, muy brevemente, antes, ¿quién hacía justicia? El ser humano esperaba la justicia divina. Sí. Dios tenía que castigar a los que se portaban mal. Ya. Luego pasamos a la venganza privada, justicia por mano propia. Yo hago justicia. Pero en el Estado actual de derecho hay lo que se llama la venganza pública. Es el Estado, a través de las autoridades competentes, que tiene que sancionar a los infractores. Entonces, ¿cómo explica la criminología? Surgen los linchamientos cuando hay una crisis de este derecho de castigar que tiene el Estado. Y las personas volvemos al ojo por ojo, diente por diente. O sea que es una falencia dentro de todo este sistema que lleva a que la gente tome justicia por propia mano. Claro. ¿No? Uno de los principales problemas que tenemos en la justicia boliviana es la falta de resultados. Nuestro sistema procesal está diseñado para meter a las personas a la cárcel, pero es absolutamente incapaz de sentenciarlas. Sí. Y las deja ahí. No tenemos procesos con sentencia. Y eso genera también la frustración de las víctimas, ¿no? Que no, al ver que no hay una sentencia, buscan hacer justicia por sus manos. Aquí me llama la atención muchísimo un concepto, y voy a ir picando un poquito para hacer antojar el libro, ¿ya? Biología criminal. Desde la psicología entendemos que existe algún factor que desencadena la criminalidad, pero ¿puede ser biológico también esto?
La criminología nos plantea una pregunta muy inquietante. ¿El comportamiento criminal se hereda? Eso. ¿No? Si los padres fueron criminales, antisociales, ¿el hijo o la hija heredará esta conducta? Pero es un cuestionamiento que no solo va al tema criminal. Si los padres son grandes deportistas, ¿el hijo será un gran deportista? Peor todavía, si los padres fueron un buffet privilegiado de abogados, ¿el hijo va a salir abogado o médico? Para eso la criminología utiliza elementos de biología, que son el estudio del genotipo y el fenotipo. O sea, todo ser humano tiene una carga genética, es su herencia pura, el genotipo. Interviene el factor congénito, los eventos del embarazo, pero también interviene el medio social, que es el fenotipo. Entonces, si nos preguntamos si el comportamiento criminal se hereda o no, la criminología nos da una respuesta ambigua y nos dice, a veces sí, a veces no. O sea, puede ser que está ahí el gen, si se te activa. Claro. Pero puede que nunca en se te otros active. casos no. Y hay personas que no pueden tener ningún pasado o antecedente biológico criminal e incursan en delitos muy graves. Es que muchas veces buscamos una respuesta estándar para todos los delitos. Y no existe. Y no hay dos delitos iguales ni dos delincuentes iguales. Psicología criminal. Ahí hablamos de la conducta del delincuente, el estudio de su personalidad, ¿no? El estudio de la personalidad del delincuente. Su perfil, sus características, sus conductas y comportamientos. Correcto, y hay un tema muy interesante en el campo de la psicología y psiquiatría criminal, que es el tema de la simulación. ¿Cómo es eso? Cuando una persona sana aparenta o finge tener una enfermedad mental para eludir su responsabilidad penal. Ay, la juez, ¿qué es esta Es un juez? caso que podríamos aplicar la simulación. Claro, que hasta el psiquiátrico le han Claro. puesto, ¿no es cierto? El enfermo mental en la legislación es inimputable, no es responsable penalmente. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona realmente padece una enfermedad mental o simplemente está fingiendo algún problema de salud para eludir su responsabilidad penal? Tenemos muchos casos de audiencias de medidas cautelares en la prensa. Pero eso ya sería en lo psiquiátrico, ¿no es cierto? Claro, En lo psicológico es que no. la psicología y la psiquiatría van juntos, ¿no? Adopto la posición de un profesor colombiano, el profesor Alfonso Reyes Echandía, quien establece que este estudio debe comprender factores psicógenos, que son los factores de la personalidad, endógenos, que es el campo de la psiquiatría, pero también hay que comprender factores exógenos, como por ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, que modifica nuestra conducta. Sociología criminal, ya estamos hablando de todo un entorno. Claro, ahí ya no nos interesa el individuo, nos interesa el medio social en el que vive. Partiendo de lo básico, el lugar geográfico donde vivimos. Ay, no me diga. Claro, o sea, si una persona vive en la ciudad de La Paz con las características geográficas, el clima, esto altera nuestra conducta, nuestro modo de ser, nuestra forma de relacionarnos y también nuestra conducta criminal. Es muy diferente un delincuente que vive en Santa Cruz o en un lugar que... ¿Cuáles son las diferencias? Debe ser fascinante pasar clases con usted. Yo Claro. voy a escribir a su materia. A ver, ¿y cuáles serían las diferencias, por ejemplo? Yo lo veo al andino absolutamente más cauteloso. Claro. No somos avesados, como que Claro. se viene un peruano y hace aquí de las suyas, o un cruceño y es mucho más... ¿De Claro. verdad incide en eso? Hay un profesor francés que nos propone las leyes térmicas de la criminalidad. Plantea que en los lugares de clima cálido, hay una mayor preeminencia a los delitos contra la libertad sexual y contra la vida. Por eso en Santa Cruz, en lugares cálidos, hay mayor incidencia de violaciones, agresiones físicas, homicidios, etcétera. Cambio, en lugares como la ciudad de La Paz, hay una mayor preponderancia a los delitos contra la propiedad, ¿no? Hay, por el mismo clima, las personas son más propendentes a acaparar bienes y hay una mayor posibilidad, por ejemplo, que si un ladrón entra a una casa en Santa Cruz, generalmente no va a encontrar mucho, pero en La Paz los paseños guardamos nuestros tesoros ocultos, ¿en dónde? En nuestra casa.
¿no? Entonces, los robos a domicilio, las robos a propiedad, tienen una mayor preeminencia. Y es que esto es tan natural como que en lugares tan difíciles como este, la necesidad de tener, de guardar, porque las condiciones no siempre te van a dar posibilidad de comer, entonces te obliga a aquello. En cambio, en el Oriente lanzas una pepa de mandarina y ya te crece, entonces ya no son, ¿cómo se diría?, acumuladores como somos nosotros. Pero son más violentos en el sentido de la sociabilidad. Carnalmente, ¿no es cierto? Más, ¡qué fascinante! Oye, allá alguien me decía que la criminología era una ciencia, pero fantástica. ¿Qué modelos utiliza la criminología? Nosotros estamos aplicando modelos, se está haciendo un trabajo adecuado de criminología en nuestro país con tanto delito que ahora tenemos. Yo considero que uno de los aportes que ha tenido esta obra ya, esta es la 4ª edición, la primera fue el año 97, fue por ejemplo introducir el tema de la victimología, el estudio de la víctima. Y esto ha generado, por ejemplo, que actualmente en el Ministerio Público se haya abierto la Oficina de Protección a las Víctimas de Testigos, a las víctimas de delitos de violencia de la Ley 348. Ya se los protege. Claro, y hay un programa de protección. Pero ahí al Rommel del escándalo, del bebé Alexander, que al final estaba detenido cuando él había sido el que había dado el material y todo. Pero ya hay medios para que las víctimas sean protegidas. Ya existe. Hay víctimas que van a ser testigos, tienen que ir a un proceso y es obligación del Estado protegerlos. Entonces los modelos teóricos van dirigidos a eso. Hay también otro modelo que busca establecer el tema de la participación a través del conductismo. El conductismo modifica, usted es experto en ese campo, la conducta en el tema de estímulos-respuesta. Ahí lo tenemos partiendo de Pavlov y luego Skinner, claro. ¿no? Entonces, este programa del conductismo y el condicionamiento para modificar la conducta se lo implementó en los Estados Unidos en los recintos penitenciarios, pero fracasó. Porque era un control total sobre el privado de libertad. Había un momento en que en las cárceles norteamericanas había hasta 3 o 4 funcionarios por cada preso. Uy. Era un control absoluto. Demasiado. Entonces, ¿quién se portaba mal? Todos tenían una conducta ejemplar, estaban controlados y no tenían ninguna privacidad. Es lo que se llamaban penitenciarías, ¿no es cierto? Que estaban bajo observación constante. Entonces, estas personas iban a sus audiencias de libertad y les daban libertad por buen comportamiento, porque en la cárcel con ese control todos se portaban bien. Claro. Salían en libertad y en la esquina mataban a alguien, porque ya el control salió. O sea, la conducta no se había no se modificaba la conducta. Solo había un condicionamiento que lo hacía portarse bien. Qué fascinante. ¿No? Entonces ese elemento ha determinado que se varíe y ahora se vaya a lo que se llama el desarrollo moral. Uno de los exponentes es Kohlberg, también está en ese grupo Piaget, quienes plantean que ya no debemos modificar la conducta a través de estímulos o condicionamientos, sino debemos ir hacia la personalidad. En palabras sencillas, lo que se busca es aplicar el programa que se implementa, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. Si una persona quiere ingresar a ese programa, ¿va obligado? No, pues. Tiene que ser voluntario. Claro. Quiero dejar de beber. Entonces es lo mismo que se plantea que tiene que hacerse con el infractor. Si hay un infractor que ha cometido un delito y entra a la cárcel y quiere seguir siendo malo, está en su derecho. Pero si alguien quiere recuperarse, que le den los medios para la rehabilitación. Qué interesante, qué fascinante. No era penitenciaria, era panóptico. Esa es la palabra, del panóptico, que están ahí encima tuyo. El tiempo, todavía tengo unos minutos más. Voy indagando un poco porque veo que aquí tenemos muchísimo más. Habla de la historia y la teoría, habla también de la penología, que sería ya, ¿y cómo vamos nosotros en nuestras sanciones penales? ¿Hemos mejorado? ¿Se sanciona equivocadamente? ¿Cómo está funcionando esto en nuestra justicia? El fin de la pena en Bolivia es la rehabilitación. Por eso tenemos una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Pero les reitero, es la rehabilitación. Ese es el gran problema de nuestro sistema penitenciario. Hay 30 años de presidio, se sentencia, pero no hay rehabilitación. Salen más bien masters de ahí adentro, ¿no?
nota máster, sino no hay ningún medio, no hay ninguna participación del Estado para rehabilitarlos. Yo con mis alumnos semestralmente vamos al penal de Chonchocoro, vamos ahora, la próxima semana estoy yendo al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, y realmente la carencia de medios de rehabilitación de los privados de libertad es alarmante. Todos los días estamos viendo en la prensa que lo mandan en detención preventiva, lo mandan en detención preventiva, y no sabemos a dónde lo estamos mandando, en condiciones donde no hay ni siquiera una cama, un lugar, a un lugar de mucha, altísima corrupción, ¿no? Entonces ese sentimiento... Y agresividad y violencia que podría exacerbar inclusive. Claro, entonces ya le dije, la audiencia de medidas cautelares, los jueces le dicen, no señor, no se preocupe, usted está en detención preventiva, va a ir a un lugar separado de los condenados, donde se va a respetar sus derechos, vaya tranquilo. 4 años como Jerry Fernández. Cuento, ¿no? Entra a la cárcel y no hay lugar separado de los... Es todo, y es un sufrimiento muy grande. Entonces, ¿qué rehabilitación podemos poner? Y peor, si hay otras prioridades. El mejor medio de rehabilitación es el trabajo. Pero si no hay trabajo para la gente que no comete delitos, imagínense que pongan trabajo en las cárceles. Entonces la gente diría, no tengo trabajo, cometeré un delito y entro a trabajar a la cárcel, ¿no? Entonces por eso la sociedad, a través de los mecanismos del control social, muchas veces son los que generan esta criminalidad. Ahora, es fascinante, la verdad es que me ha encantado la entrevista, le agradezco mucho, esto es muy nuevo y creo que no se le da siempre la importancia que merece. El material no es solo para abogados, ¿no es cierto? Correcto. ¿Quiénes otros profesionales tendrían que saber de criminología? Principalmente está dirigido a los estudiantes de Derecho, Seguro. porque desarrolla el programa de la materia, para los colegas abogados, pero... un ratito, desarrolla el programa de la materia, o sea, estos son todos los, este es el sílabo de la materia que se dicta. Obviamente, pero obviamente en las universidades en las que se dicta criminología moderna. Claro. Porque hay programas en algunas universidades que son del año 1950 y nos siguen explicando que al delincuente hay que ubicarlo porque tiene una bolita en la cabeza o porque tiene la mirada perdida. Claro. Creo que el único libro que había previo a este, usted me comentaba que era el libro de... El profesor Huáscar Cajías. Un brillante profesional, claro, que ha fallecido. ¿De cuándo era ese libro? El profesor Cajías publicó su obra el año 1956. No, pues. Y créalo o no, hay algunas universidades que ese es el texto oficial de la materia. Yo lo utilizo, pero como parte del estudio de la historia de la criminología. Como una referencia solamente. Claro, porque la criminología evoluciona, y por eso estamos en la 4ª edición, licenciada. Porque si yo he revisado la primera edición que escribí el año 97, realmente la leo y digo, esto está pasado de moda. Pero seguro, y más cuando usted ha hecho una investigación tan profunda. Eso genera que cada vez tengamos que actualizarlo, y ya tenemos nuestras notas y apuntes para ya a futuro una 5ª edición, porque todo cambia, todo evoluciona. Le había interrumpido, pero era importante. Habíamos dicho, primero que nada, los abogados. Segundo, la criminología estudia al delincuente como unidad biopsicosocial. Entonces ahí entran médicos forenses, psicólogos, sociólogos, funcionarios de la policía. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que se relaciona con todas las ramas del saber. Y el delito está en todo el debate, en todo momento. Entonces hay que tener elementos académicos claros para plantear lo que es realmente la criminología. Los policías definitivamente tienen que darle una revisada a esto, porque a veces se están tratando a personas que los ves como perfectos sociópatas, con unas características sorprendentes, y los están tratando como un ciudadano. Bueno, la pregunta, esto se va a presentar recién mañana, ¿cierto? Mañana es la presentación oficial en el Colegio de Abogados de La Paz. Tenemos como invitado de honor al doctor Alejandro Colanzi, un prestigioso criminólogo boliviano que radica en la ciudad de Santa Cruz, que está llegando a presentar la obra. El doctor Colanzi, si se acuerda, alcanzó notoriedad internacional al hacer la denuncia sobre la Granja de los Espejos, claro que sí, en la ciudad de Santa Cruz. Él es el prologuista del texto, y con él, que es colega criminólogo, vamos a hacer la presentación del libro, y luego vamos a difundirlo y comercializarlo en las principales
librerías especializadas, obviamente, y académicas de La Paz y del interior. Creo que el Colegio de Abogados tiene una librería propia, ¿sí? No, ¿Va a estar allá? no, pero todas las librerías jurídicas son de conocimiento de las personas, también tenemos la venta directa en las universidades, pero ya les dije, o sea, una de las satisfacciones que tengo es que la primera, segunda y tercera edición están completamente agotadas. ¡Qué maravilla! Tan agotadas que ni yo tengo algunos ejemplares. Esta se va a quedar aquí, le aviso, claro. por si acaso. No, Que... este texto más bien es un obsequio para usted, licenciada, y para su programa, porque yo conozco su inquietud y su deseo siempre de actualizarse en estos temas tan importantes académicos. Cómo no. Y si además usted ha hecho esta investigación, dice acá los pedidos se los puede hacer en la avenida Yanacocha, en la calle Yanacocha, en el edificio Shopping Norte, pero para mayor referencia tengo un número telefónico que es el 240-6244, repito, 240-6244. Realmente creo que esto es una joya que usted está dejando. ¿Qué le puedo decir? Le agradezco en nombre de los profesionales abogados y de los profesionales psicólogos, porque esto, por ejemplo, para nosotros es fundamental también, claro, para identificar muchas conductas, y a veces, como le digo, los estamos tratando como si fuesen personas absolutamente normales y con algún conflicto no resuelto, pero en realidad hay una conducta criminal. Una pregunta final. ¿Todos somos criminales en potencia? Yo parto de una premisa que es polémica. Para mí el delito es algo normal dentro de la sociedad. Así como las personas trabajan, ríen, se enamoran, cometen delitos. El delito es parte de la vida y la esencia del ser humano. Dígame qué delitos cometemos. Toda persona, en todo grupo social, hay personas que se portan bien y se portan mal. Y si nos analizamos individualmente nosotros, cada uno de nosotros tiene cosas buenas, seguro, pero también cosas malas, ¿no? Entonces nadie puede decir yo estoy libre del delito. Podemos estar involucrados en un delito en cualquier momento. No es que nacemos criminales, pero el delito es tan variado que uno puede cometer delito por decir una palabra incorrecta como por matar a otra persona. Ahora, ¿el delito es solamente aquella conducta que está tipificada en una norma? Por ejemplo, golpear a un niño es un delito. Claro. La mamá golpea al niño, está cometiendo un delito. Claro, los delitos son las normas tipificadas en el Código Penal, pero en criminología hablamos también de los hechos atípicos, o sea, conductas que no están en el Código Penal, pero que generan criminalidad. Por ejemplo, ¿consumir bebidas alcohólicas es delito? No es delito. No. Pero ¿cuál es la principal causa de delitos violentos? El haber estado en bebidas. Claro. Entonces, tenemos que identificar esas acciones atípicas para neutralizarlas. Otra, por ejemplo, son las pandillas. Si organizamos una pandilla, ¿es un delito? No es un delito. Pero dependiendo de las conductas que determinadas pandillas generan una criminalidad muy preocupante. Caramba, todo lo que hay que aprender todavía. Muchas gracias. Estoy con el doctor Iván Mauricio Aliaga Romero. Él presenta mañana en el Colegio de Abogados a las 7 de la noche. 7 de la noche en el Salón de Honor del Colegio de Abogados. De Abogados, apuntes de criminología. Llegará Colanzi. Creo que Colanzi fue mi colega en el Parlamento. Creo que él fue diputado. Fue diputado nacional. Sí, fue mi colega en el Parlamento, así que voy a estar ahí. Así los veo a los dos de uno solo. Va a ser todo un gusto, licenciado. Muchas gracias, Iván. Qué lindo trabajo y gracias por dejarnos este legado. Listo. Un gusto, gracias. Bueno, ya saben, esta es la 4ª edición. Hay que aprovechar porque parece que vuela el libro. Yo le voy a pedir, por favor, que tenga la gentileza de dedicármelo. Mientras tanto, nos despedimos. Como siempre, muchísimas gracias a la audiencia. Es siempre un honor tener acá a estos profesionales, intelectuales bolivianos que nos ayudan y nos dejan un legado para las futuras generaciones y para también iluminar un poco, porque no hay nada peor que la ignorancia. La ignorancia en un pueblo es lo que realmente nos hace vivir mal. Un abrazo, hasta la próxima.